La fe es la fuerza vital del cristiano. Amén. La fe, esa palabra fe que sobrepasa muchas cosas que cuando a veces nosotros estamos pasando momentos difíciles, momentos de dificultad, momentos a prueba, momentos de tribulación, es cuando el Señor te dice: pon tu fe en mí, pon tu confianza en mí. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? Y en la Biblia vamos a encontrar varios pasajes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hebreos 10:38 dice: pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no agradará a mi alma. El justo vivirá por la fe. El día de ayer estábamos compartiendo con los hermanos que vinieron el día sábado ayer, y estábamos viendo de la muerte de Lázaro, ¿no? La hermana preocupada, Marta, María, preocupada por Lázaro, porque ya había muerto, y ellas decían: pero si Jesús hubiese estado en ese lugar, Lázaro no hubiera muerto. Pero la muerte de Lázaro fue nada más un propósito de Dios, para que Dios hablara a toda esa multitud, a toda esa gente que iban de un lugar a otro, para mostrarle su poder y su gran gloria. Cuando Lázaro salió de esa tumba, la gente se quedó maravillada. La gente decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esa persona que ya tiene días de muerto, yo me imagino, ya está el muerto, el cadáver estaba oliendo, estaba en un estado de descomposición? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando estábamos analizando ayer con nuestras hermanas y veíamos ese pasaje, podíamos darnos cuenta de lo que Jesús, ¿qué es lo imposible para Jesús, hermanos? ¿Qué es lo imposible? Nada, ni la muerte, ¿no? Ni la muerte. Dios nos ha creado a cada uno con don maravilloso, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, talentos. Tal vez algunos son cantantes, son predicadores, son buenos, son muy habilidosos para hacer el arte, la creatividad, ¿no? O para hacer muchas cosas. Y todos creemos, ¿no?, que somos muy hábiles en ciertas cosas, o tal vez en otras cosas, ¿no? Y en nuestra vida terrenal, aquí en la tierra, todos estamos preocupados, tal vez, por nuestra preparación intelectual. Queremos hacer dinero, queremos hacer empresas, queremos ser exitosos, queremos tener una mejor casa, tal vez con piscinas, con muchas cosas, ¿verdad? Todos queremos, estamos idealizando y todos empujamos y vamos a ese ritmo, tratando de conseguir algo, ¿no? Incluso otros creen en ídolos, ¿verdad? Confían en los ídolos. Tal vez nosotros como cristianos, los ídolos, no lo tenemos materializado, tal vez en una estatua, pero tal vez nuestro ídolo se ha convertido en nuestro trabajo, se ha convertido nuestra profesión, o cualquier cosa que está siempre en todo nuestro diario vivir. Pero Dios en esta noche nos quiere enseñar a través de su palabra, que cuando nosotros pasamos momentos de dificultad, que cuando nosotros pasamos momentos de pruebas, en ese momento no importa, hermano, tu carrera, no importa la profesión, no importa lo que tú eres. Lo que Dios quiere en ese momento es probar tu fe. Lo que Dios quiere enseñarte es demostrarte que en Él solo tenemos la esperanza, en Él solo tenemos la seguridad que vamos a estar bien. No sé, en algún momento de ustedes de su vida les ha pasado alguna situación caótica, difícil,
que han sentido que ya no están pisando suelo, que se han sentido ya desvanecer, que han sentido que el mundo se le cae y han sentido en un momento difícil de su vida que no pueden salir de ese hoyo. Pero es allí cuando nosotros tenemos que materializar la palabra de Dios y tenemos que creer en sus promesas que Jesús nos ha traído a través de su palabra. Nos ha dado muchas enseñanzas, nos ha demostrado, así como lo hizo con Lázaro, así como hizo con tanta gente que dio milagros y muchos milagros hizo, ¿no? En el Nuevo Testamento. Hemos estado analizando domingo tras domingo. Dios nos dice en esta noche que Él está dispuesto a ayudarnos, que Él está dispuesto a sacarnos de ese hoyo, de ese hueco tal vez que nosotros sentimos que ya no podemos más, o sentimos que vamos a caer, ¿no? La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿qué mueve tu vida en este mundo, hermanos? Muchos viven para una carrera, un sueño, fama, amasar riquezas. Sea lo que sea, lo que impulse tu vida se convertirá en tu prioridad diaria, moldeando tu voluntad y tu carácter. Pero tarde que temprano, eso se acaba, eso se termina, y cuando llega el momento gris, el momento de la frustración, nada a ello importa. ¿Quién es a quién nosotros acudimos? ¿A quién nosotros pedimos socorro? Es a Jesús, es a Dios, que Él nos va a poder dar la tranquilidad y la paz. ¿Y qué significa vivir por la fe, hermanos? La palabra, la fe, en la traducción del griego significa pistis. Y la palabra pistis en el del griego significa poner nuestra confianza y tener la seguridad de algo. Pero ¿cómo yo puedo creer en algo que yo no veo? Y me preguntaban y me decían, pero ¿quién es Dios? ¿Pero quién es Jesús? Pero no está aquí. Los ateos dicen así, pero yo no veo, no es materia física, yo no puedo creer en algo que yo no veo. Y eso me hace recordar cuando Jesús resucitó y llegó a un lugar y le dijo: mira, estoy aquí, soy yo. ¿Quién le dijo, hermanos? Y Jesús le dijo: tócame, soy yo, he resucitado. Si no me equivoco, creo que fue Tomás, ¿verdad? Tomás, ¿no? Y la fe, ¿qué cosa viene a ser, hermanos? Es la confianza y la seguridad de algo. ¿Y en quién nuestra confianza está puesta? Es en Dios. Porque su palabra es fija. Y nosotros creemos, tenemos fe por la seguridad que la palabra nos ha mostrado. Es la fuente donde nosotros podemos basar nuestra fe, nuestra confianza. La fe verdadera no tiene su fundamento y no proviene de la superstición, la mitología o la filosofía, la sabiduría, las fábulas, ¿no? Las tradiciones culturales, la idolatría, ni mucho menos la suerte ni el fetichismo. ¡Ay! Te sacaste la lotería, ¡qué suerte!, ¿verdad? No, hermanos. Los hijos de Dios no vivimos por suerte. Los hijos de Dios no andamos por suerte, ¿verdad? Los hijos de Dios andamos porque tenemos la confianza en Dios. En su palabra lo dice. Amén. Así es que el Señor te llama en esta noche a que usted y yo reflexionemos cómo está nuestra confianza en Dios. Si verdaderamente has puesto tu confianza en Dios, en los momentos difíciles, cuando has sentido que el barco ya está cayendo, cuando has sentido que ya sientes que te estás ahogando y dices: Jesús, gritas, pides auxilio, pides socorro. ¿Cómo reaccionamos, hermanos, ante las dificultades, ante los problemas? La fuente y el fundamento seguro de la fe provienen de algo fidedigno.
de fe, y eso es la palabra de Dios, la confianza que tenemos en Dios y que cada cristiano lo debe tener, ¿no? En cualquier circunstancia, en cualquier momento, ¿verdad? Así es que la palabra de Dios dice en Romanos 10:17, dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros tenemos esa fe, esa confianza, esa convicción de algo que usted no ve ni yo veo, pero yo tengo la seguridad que Jesús en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, el Señor nos va a dejar, o el Señor va a estar con nosotros. El Señor va a estar con nosotros. Pero ¿por qué a veces no reaccionamos así, hermanos? ¿Por qué a veces cuando pasa algo nos preocupamos? Nos sentimos agobiados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos confiando en su palabra. Y si no estamos confiando en su palabra, significa que nosotros no estamos escudriñando la Biblia todos los días. Y cuando venga un huracán, cuando venga un problema, es allí donde nosotros tenemos que poner. Se tiene que activar nuestra fe, se tiene que poner activa nuestra fe y no debemos dudar, porque Dios es quien lo ha prometido, que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Amén. Él nunca nos va a dejar solos, nunca nos va a desamparar, porque Él es fiel a su palabra. Pero tenemos que tener la seguridad, la confianza que Dios lo va a cumplir. Amén. Dale palmas al Señor, hermano. Así es que vivir por la fe es tener confianza plena y constante en Dios, como alguien sin que no podemos vivir. La Biblia da esta opción de vida totalmente contraria a lo que normalmente ofrece el mundo. El mundo fomenta la autosuficiencia, la dependencia de los recursos materiales, el apego a las garantías humanas. Pero si tu vida depende de las cosas, de las personas o incluso de tu fuerza o de tu inteligencia o salud, escucha lo que le voy a decir: tarde o temprano te encontrarás sin nada de eso. Estamos confiados en nuestra inteligencia, estamos confiados: yo estoy sano, soy fuerte. Mentira, hermanos, porque nosotros somos seres humanos. En cualquier momento nos podemos enfermar, en cualquier momento las fuerzas se decaen, nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos, pero tarde que temprano eso se acaba. Por supuesto, todas nuestras habilidades son importantes y pueden impulsarnos para que alcancemos muchas cosas en la vida, pero y si un día te faltan todas esas cosas, recuerda lo que le sucedió a Job. ¿Qué le sucedió a Job, hermanos? ¿Qué le sucedió a Job? Job amaba a Dios y hasta el último día, cuando Job estaba tirado, postrado, a un lado, lleno de llagas, que ya su vida no tenía sentido, yo me imagino, incluso la esposa le dijo, ¿no? Job le aconsejó: maldice a Dios, ¿cómo es posible que Dios te ha hecho esto? Ha permitido, tú que tanto le amas. Pero ¿qué hizo Job? Job, estando en su condición, nunca dejó de confiar en Dios. Amén. Así es que nunca, hermanos, debemos dejar de confiar en Dios. Así estemos enfermos, así sentamos que nos hemos quedado sin hijos. Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Así es, nos pasa lo imaginario. Dios nunca no nos va a dejar. ¿Qué te mantendrá en la vida? Solo Dios. Pero necesitarás creer en Él con todas tus fuerzas. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17: el justo por la fe vivirá.
¿verdad? En Gálatas también refuerza, 3:11, también habla de la fe, la confianza que debemos tener en Dios. En Habacuc 2:4 también habla de la confianza que todo hijo de Dios debe poner en él. La fe te mantiene de pie, aunque parezcas que estés en el suelo, o aunque el suelo haya desaparecido bajo tus pies. La fe en Cristo te sostiene cuando las fuerzas disminuyen. Cuando la oscuridad limita tu visión, decide vivir por fe mientras vives, pase lo que pase. No negocies tu fe. Deja que ella te moldee tu carácter y guíe tus decisiones todos los días. Así es que, hermanos, la fe es quien te va a tener parado. La fe es que te va a dar fuerza en los momentos difíciles. Cuando sientas que ya no puedes más, cuando estás dando el grito de socorro, es tu fe que te va a tener despierto y no va a dejar que te quite esa paz, ese gozo, ¿no? Que todos los hijos de Dios siempre tenemos que vivirla y mostrar. En la Biblia vamos a encontrar tantos pasajes y si pudiéramos analizar todo nos faltaría tiempo, pero solo quiero mencionarles quiénes personajes, ¿no?, en el Antiguo Testamento vivieron por la fe. El primero es Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo: deja tu tierra y tu parentela, ve a donde yo te voy a mostrar. ¿Usted sería capaz, hermano, de dejar todo e ir? Pero ¿dónde voy a ir, Dios? ¿A dónde? Pero Abraham sabía en quién había creído, en quién había confiado. Y en Génesis 17:4 nos habla, ¿no?, que él dio todo por Dios. Y Dios lo bendijo en gran manera. ¿Qué le dijo? Mira las estrellas del cielo y mira la arena del mar, así será tu descendencia. Y lo cumplió, ¿verdad? Porque Abraham siempre su fe estaba puesta en Dios. Bien, amén. Amén. En tu vida puede que tengas que dar un primer paso de fe ante una situación nueva o desconocida, pero vale la pena caminar por la fe en el Señor. Si has decidido servirle al Señor, es la mejor profesión o es la mejor decisión que has tomado, hermanos, ¿verdad? Es la mejor decisión que esta noche estés aquí en la casa del Señor, porque pudiste estar en otro lugar, pudiste tal vez irte a visitar a un hermano o pudiste hacer otra cosa, pero el Señor te trajo aquí con un propósito, para que usted le sirva al Señor, para que usted se llene de su Espíritu Santo, para que usted escuche la palabra de Dios y esta palabra se haga viva en su corazón y esta palabra cada día más le vivifique su ser, su alma, y sienta ganas de servirle, de buscarle a Dios con todas sus fuerzas. Y cuando pase su vida diaria momentos difíciles, es cuando ahí, en ese momento, su fe se va a activar. ¿Por qué? Porque está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Así es que Abraham es un personaje muy hablado y muy sonado a través de los tiempos. Otro personaje también de la Biblia que vivió por la fe es Noé. ¿Cómo? Pues Noé, Dios le dijo: construye una barca. Tú y tu familia van a salvarse de este diluvio. Y yo me imagino a Noé construyendo su barca, el barco, ¿no?, que Dios le había dicho de tal medida, y la gente por ahí andando diciendo a Noé: ese Noé está loco, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a haber un diluvio? Pero Noé hizo caso a lo que Dios le había mandado. ¿Por qué? Porque él tenía la seguridad, la confianza de que Dios no lo iba a dejar, lo iba a salvar. Él y su familia entraron en la barca y todos fueron salvos. Pero la gente que no creyó, la gente que dudó, la gente que dijo: ¡ay, ese no es tan loco! ¿Cómo es posible que esté haciendo? Es mentira. Esa gente pereció. Otro personaje también importante: sigue firme en la palabra del Señor, aunque el mundo
mundo que te rodea viva bajo patrones diferentes y contrarios a la voluntad de Dios. Vale la pena serle fiel hasta el fin. Yo siempre digo, hermanos, que la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es color de rosa. Desde el momento que le hemos aceptado a Cristo, le hemos declarado la guerra a Satanás. Le hemos declarado, ¿por qué? Porque nosotros somos comprados con la sangre de Cristo. Le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Él. Y vale la pena serle fiel hasta el fin, porque un día no estaremos acá. Estaremos con el Señor, todos juntos, cenando, como les decía él, ¿no? En las bodas del Cordero, una mesa inmensa, cada uno con su, yo me imagino, con sus copas de oro, nuestra hermana Marcelina una copa, mi hermano Eliseo, nuestra hermana Petronila con su corona, con sus vestiduras, así dice la palabra de Dios, que estaremos, ¿no? Y ese día será tan glorioso y tan hermoso. ¿Usted quiere ir a ese lugar? Amén. ¿Queremos ir a ese lugar, hermanos? Entonces, acá en la tierra tenemos una gran tarea de ser fiel al Señor hasta el fin. Porque todo aquel que le es fiel hasta el fin, recibiremos una recompensa que es la vida eterna. Otro personaje también en la Biblia que vamos a encontrar es San Job. Yo cuando veo a Job digo, mi vida no se compara nada con Job. Si cuando pasamos un momento difícil, yo me enfermo, o yo recuerdo cuando estaba enferma y estaba en el hospital por 15 días, si no me equivoco, yo sentía morir. Y yo sentía ya no más, ya no voy a regresar a la casa, decía. Y peor, cuando me llamaba alguien y era mi madre o mi papá o era mi esposo, que era una de lágrimas. Y solo le decía a Dios, quiero regresar a mi casa. Pero yo pensando y analizando ahora que he preparado este tema, decía, ¿por qué mi corazón se atribuía? Se ponía, se acongojaba. Si Dios es mi amparo, si Dios es mi socorro. ¿Amén? Es natural que todos los seres humanos por momentos vamos a sentir miedo, vamos a sentir tristeza, pero en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor, en medio de esa situación caótica, es donde nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar a ciega, hermanos, no hay de otras, no hay de otras. Tenemos que confiar en Dios. Job es el ejemplo más dramático de una persona con una vida impulsada por la fe. A Job se le quitó todo, su esposa, sus hijos, sus bienes, todo se le dejó sin nada. ¿Verdad? Pero Job nunca perdió la fe. Job perdió los recursos y bienes conquistados a lo largo de años de trabajo. Perdió empleados, a sus hijos. Además de todo eso, sufrimiento, él también perdió su salud, estaba enfermo. Eso lo vamos a ver en Job en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Si todo eso hubiera sido la razón de la vida de Job, solo le habría quedado maldecir a Dios y morir, que fue el consejo pésimo que le dio su mujer. Eso vamos a ver en Job 2:9. Pero ese hombre sufridor no pecó contra Dios, creía que su Redentor vivía, tenía una convicción, es decir, esa convicción que algo que tú sabes que por fe va a suceder, que yo me imagino Job estando sufriendo con esas llagas, con ese dolor, él sabía que su Redentor nunca lo iba a dejar. ¿Amén? Esa convicción viene a ser la fe, una esperanza futura, que el Señor triunfará sobre la tierra. Si Job se hubiera descarriado al final, Dios no se hubiera complacido y Job habría perdido la oportunidad de conocer al Señor de manera más personal. En Job 42:5-6 dice: no renuncies a tu verdadera fe en el Señor. No sé si lo podría proyectar en Job 42:5-6. No renuncies a tu verdadera fe en el Señor Jesucristo, aunque parezca
que estés perdiendo todo lo más preciado de la vida, haz de tu Dios tu mayor tesoro. Encuentra en Él tu fuente de fe, fuerza y esperanza para Él. Así es, hermanos, no renuncies a tu fe, a tu verdadera fe, pero esa fe no en esa roca, no en aquel ídolo, sino a Dios. ¿Y cómo yo puedo tener fe? A través de esa fuente. Si nosotros leemos todos los días la palabra de Dios, vamos a encontrar muchas promesas de parte de Dios, muchas promesas que van a activar nuestra fe. Así es, hermanos, ¿qué puede ser imposible para Dios? Nada es imposible. Amén. Nada es imposible para Dios. Así es que, hermanos, ¿por qué? Porque es importante la fe. Hay dos cosas importantes porque cada cristiano debemos vivir, ¿no?, guiados por la fe. La fe es importante, es el único medio por el cual podemos acercarnos a Dios y agradarle. La Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? La fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que es importante, ¿no?, poner activa nuestra fe, porque es aquella que nos va a acercar a Dios. Y si nosotros no estamos o no tenemos esa fe que para Dios es importante, porque a través de esa fe nosotros vamos a acercarnos a Él. La fe es el único medio por el cual podemos apropiarnos y recibir de Dios lo que Él nos ofrece. Todas sus bendiciones y sus promesas de Dios son obtenidas por medio de la fe. Así es, hermanos, cuán importante es tener la seguridad, tener la confianza en Dios, de estar seguros que Él nunca nos va a dejar, que no nos va a desemparar en momentos difíciles. Si tal vez estás pasando por momentos de salud, estamos enfermos, económicos, y a veces decimos, me va a pasar, o somos muy negativos. No, hermanos, confiemos en el Señor, pongamos nuestra confianza en Dios y no dudemos de sus promesas. Dios hizo muchos milagros. Dios sanó a los paralíticos, dio vista a los ciegos, a los leprosos, resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, ¿no? Y tantas cosas hizo. Porque ese Dios que fue hace muchos años atrás, que hizo tantos milagros, ese mismo Dios es el de ahora, en el presente. Así es, hermanos, yo les animo a que vivamos guiados por la fe. Y la fe es la convicción de algo que no se ve. Esa fe que no es algo materializable o físico, que tal vez necesitas verlo. No, esa es la convicción, es la seguridad que usted tiene o debe tener para que su vida cristiana siga adelante. En momentos difíciles, en momentos de problemas, es allí cuando Dios se materializa, es allí cuando Dios empiece a obrar. Vivir por la fe puede exigir que renunciemos a otros modos de vida que no están basados en la confianza en Cristo. Creer en las garantías de este mundo que transmiten una falsa sensación de seguridad solo te causará frustración. La fe es la fuerza que te impulsará a seguir adelante, aun cuando parezca que todo está por desmoronarse. A pesar de las adversidades que tengan que enfrentar, cree que Jesús es el Redentor vivo que te ayudará en las aflicciones y te sostendrá con su fuerza. Amén. Así es, hermanos, esto no nos olvidemos. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que poner en práctica. La semana pasada la iglesia estuvo y seguimos orando por nuestro pastor, porque ustedes saben muy bien que él ha estado hospitalizado.
Y yo oraba al Señor en mi casa, decía, en un momento como seres humanos nos afligimos y sentimos que ya el mundo se nos cambia. Pero ahí es donde Dios viene y te dice, yo estoy contigo, ¿por qué desconfías? Si mi palabra está real, cree en mí. Y estábamos orando toda la iglesia el martes, el sábado, el jueves, todos los días, hermanos, todos los días por la iglesia, por tantas necesidades que hay. Y nosotros tenemos que declarar que todas las cosas que Dios ha prometido lo hará. Amén. Y estamos contentos en esta noche porque el Señor, yo sé que ha hablado a sus corazones y le seguirá hablando, y me está hablando a mí también, me está enseñando, me está mostrando tantas cosas que como hijos de Dios tenemos que cada día más servirle a Él. Cuanto más nos acerquemos a Dios, hermanos, van a venir muchos problemas, pero si vienen esos problemas y en nosotros estamos, nuestra vida cristiana está puesta en Dios, nuestra confianza, lo vamos a pasar así, fácil, y no nos va a tumbar. Así es que, hermanos, les doy las felicitaciones a ustedes porque este domingo me alegra mucho que hay varios niños han venido a la casa del Señor, y ustedes también que están aquí en la casa del Señor. Le doy las gracias a Dios porque cada domingo Dios nunca nos ha dejado y su palabra ha seguido dándose, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para nuestra alma, para nuestra mente. Amén. Así es que la semana pasada el pastor no ha estado, pero por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, y yo lo digo así porque todo tiene un propósito, hermanos, porque esto nos ha servido en la iglesia para despertar, para avivar nuestra fe, para confiar en Dios, que Él nunca no nos ha dejado y no nos va a dejar. Amén. Si no hay quien predique la palabra de Dios, dice, hasta las piedras van a hablar, porque la palabra de Dios se tiene que predicar a todas las personas. Tal vez aquí no hay personas, pero la palabra de Dios están escuchando a nuestros vecinos por aquí, y la palabra de Dios está llegando a sus corazones. Amén. Le damos gracias entonces a Dios por esta noche de compartir su palabra. No nos olvidemos, hermanos, que nuestra fe es la que tiene que estar activa en todo momento. En todo momento de la vida del cristiano tenemos que estar activos en nuestra fe. Amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Señor por su palabra.